Muy buenas tardes con todos los participantes. Sean bienvenidos a Centro de Capacitación e Innovación Global. Soy el ingeniero agrónomo Raúl Laime y hoy día vamos a desarrollar el curso de poda e injerto de árboles frutales. Pues en este curso estaremos desarrollando puntos importantísimos, pautas, ¿no? y procesos, lo que es la poda e injerto de árboles frutales, lo cual es crucial para un manejo adecuado para una práctica sostenible en la producción de frutales. Ok, entonces de esta manera pues vayamos a la introducción de nuestro curso, lo que vamos a desarrollar. Pues como entenderán, lo que es la poda e injerto en frutales, pues son prácticas esenciales en el manejo de huertos frutícolas, que están pues enfocadas en mejorar la productividad, mejorar la sanidad, mejorar la calidad de los árboles frutales. Por lo tanto, ambas prácticas, tanto la poda y el injerto, pues requieren conocimientos específicos sobre la fisiología y el ciclo de vida de los árboles frutales, así como una planificación adecuada para llevarlas pues a cabo en las épocas más beneficiosas para cada especie. Entonces, la combinación de la poda y lo que es el injerto, bien ejecutada, ¿no es cierto? Puede pues extender la vida útil de los árboles, aumentando su rendimiento, optimizando la calidad de los frutos. Así es. Y justamente pues, eh, ¿no es cierto? Por eso tenemos el curso para poder aprender la parte teórica y ponerlo en práctica en nuestros campos. Muy bien. Entonces, antes de pasar a ya lo que es las técnicas, primero hay que considerar las herramientas esenciales para la poda e injerto. Así es. Entonces tenemos herramientas para la poda, empezando por las tijeras de podar, lo que es serrucho de poda, sierra de arco, cortarramas o podador de pérdiga, ¿no es cierto? Y los guantes de jardinería, que son los em, prácticamente pues los 5 herramientas esenciales para la poda. Las tijeras de podar, pues son ideales para realizar cortes limpios en ramas de hasta 2 centímetros de diámetro, ya cuando tienen 2 centímetros de diámetro. Y pues existen diferentes tipos, como tijeras de bypass, ¿no? Que es mejor para ramas verdes. Y las tijeras de yunque, mejor para las ramas secas, definitivamente. Ya las tijeras de podar, y tenemos 2 tipos de tijera de podar. También tenemos serrucho, ya serrucho de poda, y pues se utiliza para ramas de mayor grosor, o sea, ya cuando es más de 2 centímetros de diámetro. Y esto pues permite hacer un corte más profunda, ¿ya? Así, entonces ahí tenemos el serrucho de poda. Y también tenemos sierra de arco, ¿ya? Sierra de arco. Y pues es eficaz para cortar ramas más gruesas y en lugares de difícil acceso, ¿ya? Igual aquí tenemos sierra de arco. O también se conoce como arco y sierra, ¿no? Eso es. Y también tendríamos lo que es cortarramas, podador de pértiga, ya pértiga. El podador de pértiga, ya, pues nos permite podar ramas altas, ¿no? Sin necesidad de escalar. Y es ideal para árboles de gran altura, ¿no? Entonces, con este podador de pértiga podemos fácilmente podar ramas, ¿no? Que están, digamos, en una altura significativa, tal vez donde no podemos alcanzar así nomás. Y lo que va a complementar a todas las herramientas para la poda son guantes de jardinería, ¿ya? Que son esenciales para mantener la seguridad durante la poda, definitivamente. De la misma manera, también es importante conocer herramientas para el injerto. Y aquí tenemos las herramientas,
adecuadas para el injerto. Em, Primero tenemos cuchillo de injerto. Y aquí tenemos el cuchillo. También se conoce como navaja, ¿no? Este cuchillo de injerto, pues, está diseñada para hacer cortes precisos en el patrón y en la púa, o sea, en el injerto, ¿no? Eh, y el cuchillo de injerto, pues, nos va a ayudar, ¿no? A que esté bien, ¿no? Bien, digamos, eh, un corte bien preciso. Por lo tanto, para que cumpla con la función adecuada del cuchillo de injerto, tenemos que asegurarnos de que esté bien afilado para un corte limpio. Así es. Y por otro lado, tenemos tijera de injerto, ¿ya? Tijeras de injerto. Por lo tanto, pues tijeras de injerto son utilizadas para realizar cortes precisos en ramas para injertos. Así es. Luego tendríamos cinta para injertos. Ya, aquí igual tenemos cinta para injertos. Y pues ayuda a mantener el injerto en su lugar y protege el área de la contaminación, definitivamente. Y por otro lado, tenemos sellador para injertos, ¿ya? Y pues el sellador va a prevenir la deshidratación, además va a proteger contra patógenos que puede alterar su fisiología de la planta, en este caso de los frutales. Y por otro lado, también están los desinfectantes, ¿ya? La lejía, por ejemplo, 10%, ya 10% de lejía para desinfección de herramientas, ¿ya? Y pues esto evita la transmisión de enfermedades entre las plantas. Por decir, tengo una planta enferma, ¿no? Y lo podo, sigo trabajando con la misma tijera, lo que voy a tener voy a injertar o voy a utilizar la misma cuchilla, prácticamente voy a transmitir esa enfermedad a otra planta. Entonces, si yo encuentro, ¿no? Por accidente, qué sé yo, o antes de iniciar con el injerto, tengo que asegurarme de que mis herramientas estén desinfectadas. Igualmente, tenemos herramientas, ¿no? Mejor dicho, el complemento de herramientas para el injerto, lo que es el guante de injerto. Ya, entonces igual tenemos que contar, ¿no? Con los guantes porque podemos causar cortes en nuestros dedos, ya, en nuestra mano. Ya, entonces los guantes pues va a asegurar la seguridad y limpieza durante el proceso de injerto. Ya son las características entonces de las herramientas para el injerto. Y ahora pues vayamos ya de una vez por todas a lo que es la técnica de poda. En técnica de poda, primero vamos a hablar de tipos de poda, ¿ya? Entonces tenemos poda de formación, poda de producción, poda de rejuvenecimiento y para complementar el tipo de poda tenemos también poda sanitaria. Así es. Y vamos a ver las diferencias, ¿sí? Muy bien. Entonces primero vayamos por poda de formación, ¿ya? Poda de formación. El objetivo de poda de formación es establecer una estructura adecuada en árboles jóvenes para optimizar su crecimiento futuro y producción. Así es. ¿Ok? Muy bien. Y por otro lado, pues la poda de formación se lleva a cabo en los primeros años de vida de árbol, ya en los primeros años. Se busca pues dar una forma deseada que permita un buen desarrollo y acceso a luz y aire. Eso es lo más importante. Por ejemplo, en caducifolios, ya, ahí tenemos en manzano, pera, entre otras, eh, va a variar, o sea, prácticamente lo que vamos a cuidar más es que tenga acceso a la luz y que tenga pues una buena aireación en la área foliar. Mientras que en aguacate, por ejemplo, se hace en forma de corona, igual pues buscando eh, una buena aireación, un buen acceso a la luz, ¿ya?
Así es, ahí tenemos entonces un ejemplo de aguacate, la poda de formación. Y por otro lado, tenemos las técnicas, ¿no? De poda de formación. Primero, selección de ramas, ¿no? Tenemos que seleccionar las ramas. Entonces, pues tenemos que escoger una o dos ramas principales que se conoce pues como esqueletos, ¿ya? O sea, que sean principales y eliminar pues las ramas competidoras. En este caso, no, aquí en nuestra figura podemos visualizar que tenemos prácticamente pues eh, más de dos ramas, ¿no? Entonces, estas ramas que están muy pegados ¿no? con la otra rama tienen que ser eliminados. Y finalmente pues quedando solo así como podemos ver aquí en en la figura, ¿no? En la imagen. Así es. Otro, corte de la parte superior. ¿Ya? A veces pues se corta la parte superior del árbol para fomentar el crecimiento lateral. Y justamente es lo que estamos teniendo aquí en aguacate, ¿no? En lo que es palto. Ya se tiene que cortar ahora. ¿Cuánto es la distancia? Ya la distancia se va a aproximar pues de 1 metro para arriba hasta 1,50 m aproximadamente. ¿Ya? Así es. Y luego, otra técnica es la eliminación de ramas débiles. Entonces, pues, también vamos a eliminar ramas, ¿no es cierto? Ramas que no aportan, pues, el crecimiento estructural del árbol. Entonces, son todas las características que podemos apreciar de lo que es la poda de formación. Y también tenemos la poda de producción. Y el objetivo de poda de producción o también se conoce como poda de fructificación, es maximizar la producción y calidad de los frutos en árboles en producción. Entonces, la poda de producción pues se enfoca en el manejo de las ramas productivas y en la salud general del árbol para asegurar una cosecha óptima, definitivamente. Así es. Y entonces, igualmente en poda de fructificación o producción tenemos siguientes técnicas como aclareo de ramas, corte de renovación y eliminación de frutos excesivos. ¿Y en qué consiste aclareo de ramas? Aclareo de ramas, pues consiste en eliminar ramas que no están produciendo o que están muy juntas para permitir que la luz llegue a las ramas fructíferas. O sea, se tiene que aclarar, ¿no? Hay que aclarar la aclareo de ramas. Mayormente, ¿no? Las que están frutas, em, ¿no es cierto? O ramas que ya están con fruto o en cuaje, tiene que estar, debe tener una buena emulación. Tampoco tener, no es recomendable tener así digamos, al sol directo, pero lo que queremos es una buena iluminación. Iluminación con rayos solares es muy diferente, ¿no es cierto? Entonces, con el clareo de ramas, ¿no? Vamos a eliminar las ramas que no están produciendo o que están muy juntas, ¿no? Para que ¿no? Lo que están juntas hay que eliminar para permitir que la luz llegue a las ramas fructíferas, definitivamente. Y luego está corte de renovación. Igualmente en la poda de producción, pues hay que cortar ramas viejas, ¿no? Para fomentar el crecimiento de nuevas ramas que serán más productivas. Así es. Eh, y luego tenemos lo que es la eliminación de frutos excesivos, ¿ya? Frutos excesivos. Entonces, en algunos casos, pues tenemos que quitar frutos pequeños o dañados, ¿no? ¿Para qué? Pues para mejorar la calidad de los restantes, ¿no? De los frutos. Entonces, todo este proceso y las técnicas utilizadas es en poda de fructificación o poda de producción, ¿ya? Así es. Y ahora tenemos poda de rejuvenecimiento. Y poda de rejuvenecimiento pues es prácticamente con el objetivo de renovar árboles viejos
o poco productivos, ¿ya? Para restaurar su vigor y capacidad de producción. Y aquí en la figura igual tenemos la poda de rejuvenecimiento, igual en el aguacate igual tenemos cómo se está podando, ¿no? Se está eliminando las ramas. Y prácticamente de la misma manera tenemos técnicas en poda de rejuvenecimiento. Así es. Ya, entonces, ¿no? La poda de rejuvenecimiento tiene las siguientes técnicas. Primero, corte severo, ¿no? El corte severo consiste en reducir el tamaño del árbol cortando ramas grandes y viejas. Después tenemos aclareo de ramas, ¿ya? Igual, el aclareo de ramas pues consiste en eliminar ramas débiles o enfermas, ¿no? Para permitir que las ramas jóvenes tengan más recursos, definitivamente. Y por otro lado, eh, pues tenemos que fomentar el crecimiento y promover la aparición de brotes nuevos al eliminar, ¿no? Ramas que compiten por recursos. O sea, obviamente recurso hídrico, recurso, elementos nutricionales, entre otras. Así es, ¿ok? Entonces ahí está bien claro lo que es la poda de rejuvenecimiento. ¿Ok? Entonces, ya, una vez por todas, con esto estaremos cerrando. Ahora, se preguntarán, ¿no? La poda sanitaria es prácticamente eliminar, ¿no es cierto? Y aquí tenemos. Y antes de pasar a poda sanitaria, veamos esto, cómo se debe realizar los cortes en la poda. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a podar, ¿no? Una rama, una planta, pues el corte debe ser sobre la yema que se quiere favorecer. ¿Ya? Y tiene que ser de 1 centímetro. La yema que se quiere favorecer 1 centímetro aproximadamente. Y con la inclinación que proteja pues de la caída y de tierra. Y esto debe tener un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Así es. Este, se debe de hacer pues un corte en la base de la rama, pero siempre por encima del cuello, ¿ya? Ya prácticamente pues quedando las yemas a una distancia a lo menos de 5, ¿no? Milímetros aproximadamente del corte, que debe ser, ¿no? Un diagonal cuando son yemas alternadas a lo largo de las ramas, ¿no? Y recta pues cuando crece la misma altura del tallo. Entonces aquí tenemos en nuestra figura, ¿no es cierto?, ciertas indicaciones. Por ejemplo, en la primera figura podemos ver, ¿no? Podemos visualizar que es demasiado lejos, es muy, muy arriba el corte, ya no está a 1 centímetro. Ahora, esto ya también es demasiado cerca a la yema, tampoco es lo correcto, ¿ya? Y aquí tenemos demasiado inclinado, o sea, está más de 45 grados. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar un ángulo de 90 grados y hacer el corte de lo que es 45 grados. Y eso es perfecto, siempre manteniendo la distancia mínimo de 1 centímetro, ¿no? A la yema. Ya el corte sobre la yema que se quiere favorecer. Ya 1 centímetro aproximadamente. Y esto es perfecto. Ya. El corte de inclinación tiene que ser de 45 grados. Así es. ¿Ok? Muy bien. Eh, luego tenemos la poda sanitaria, ¿no? Para cerrar con tipos de poda. Bien. Primero, la poda sanitaria tiene como objetivo mantener la salud del árbol o de la planta frutal, pues al eliminar partes dañadas, enfermas o muertas.
Entonces, la poda sanitaria pues se centra en la prevención de enfermedades y la mejora de la sanidad general del árbol. Eso es la poda sanitaria. Igualmente, en la poda sanitaria tenemos técnicas que tenemos que aplicarlo, ¿no? Ahí está la eliminación de ramas muertas o enfermas, pues donde hay que quitar las ramas que están afectadas por plagas y enfermedades. Por eso se conoce como poda sanitaria. Y el corte en V, igual, hay que hacer pues cortes no cortes que promuevan el drenaje, ¿ya? Del agua, ¿no? Para evitar la podrición y pues enfermedades. Así es, ¿ya? Eso es. Eh, por otro lado, también está la desinfección de herramientas en poda sanitaria, en cualquier de las podas. Mayormente poda sanitaria, porque estamos hablando, aquí tenemos la poda de rejuvenecimiento, entre otras, o sea, aquí, o sea, las probabilidades de que tengamos patógenos es mínimo, pero aquí estamos hablando de poda sanitaria. Por lo tanto, estamos hablando de plantas enfermas y por lo tanto se tiene que desinfectar las herramientas. Entonces, tenemos que asegurarnos de que las herramientas estén bien limpias para evitar propagación de enfermedades. ¿Ya? Así es. Ok, muy bien. Entonces, ya habiendo desarrollado tipos de poda, poda de producción o fructificación, poda de rejuvenecimiento y la poda sanitaria, pues también es importante conocer las épocas adecuadas para la poda, ¿no? Según el tipo de árbol y objetivo. Así es, ¿ya? Muy bien, entonces, el tipo de árbol vamos a tener dos, lo que son los caducifolios y lo que son los no caducifolios o también los perennes como cítricos. Ya, ahí tenemos el objetivo de la poda, la época adecuada y los comentarios sobre, pues, sobre la época. Por ejemplo, tenemos los caducifolios. En poda de formación, ya, para poda de formación en caducifolios es recomendable en otoño o invierno. ¿Ya? En otoño e invierno. ¿Por qué? Pues, ¿no? Hay que realizar antes que, ¿no? De que broten las yemas en primavera, porque después de, ¿no es cierto? Cuando vamos a entrar en primavera y ya van a empezar a brotar las yemas. Entonces, si de repente ya hacemos la poda de formación entrando a primavera, no es adecuado porque ya vamos a, la recuperación es lenta, mientras que es en, digamos, en otoño e invierno, están pues en dormancia las yemas, ahí van a empezar a, como quien dice, a reventar. Entonces, ahí es adecuado la poda de formación. Después tenemos la, mejor dicho, claro, sí, la poda de formación. Ahora tenemos la poda de producción, ¿no? Tenemos la época adecuada para poda de producción en caducifolios. Y es recomendable pues realizar la poda en finales de invierno a inicio de primavera. Es justo pues antes de la brotación. ¿Y para qué? Pues para estimular el crecimiento. ¿Ya? Así es. Ya, cuando ni bien que está entrando a brotación, ahí buenísimo. Poda de producción. Y luego está la poda de rejuvenecimiento, igual para caducifolios. Y es recomendable pues en finales de invierno o inicio de primavera. O sea, con poda de producción con rejuvenecimiento es prácticamente la misma época casi. Entonces, ¿por qué a este mes o en esta época? Es para preparar el árbol para que el nuevo siglo vegetativo inicie. Eso es. En la poda sanitaria, pues en cualquier momento, o sea, a lo largo del año, cuando sea considerable, cuando podemos o cuando encontramos enfermedades o plagas que están atacando a la planta, ¿ya? Entonces, durante la fase de latencia, ¿no es cierto? Cuando se detecten o detectan pues ramas enfermas, ahí tenemos que acudir a la poda sanitaria, definitivamente. Luego tenemos no caducifolios o perennes, como los cítricos. Igual,
para la poda de formación en perennes tenemos después de la cosecha. Ya lo que es la poda de formación, después de la cosecha. Igual, ahí está, ¿no? Lo que es la palta, ¿no? O palto. Después de la cosecha, lo que es la poda de formación. Igualmente, o sea, si son los primeros años y todavía no dio la producción, obviamente pues, ya tiene que ser igual en otoño e invierno, la poda de formación. Pero si ya cuando empezamos con las cosechas, es recomendable realizar después de la cosecha, ya después de 3 años, ¿cierto? Es generalmente, ¿no? Como ya mencionaba, en invierno o principio de primavera, ¿ok? Y luego está la poda de producción, a inicio de primavera, ya cuando las plantas están comenzando a crecer activamente, ¿ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos poda de rejuvenecimiento. El poda de rejuvenecimiento para perennes es al final de la cosecha, ¿no? ¿Para qué? Pues para promover el crecimiento de nuevas ramas en la próxima temporada. Así es. Y luego tendríamos la poda sanitaria, ¿ya? La poda sanitaria es durante todo el año, igual que en caducifolios, ¿ya? Inmediatamente después de detectar ramas dañadas o ramas enfermas. ¿Ok? Muy bien, entonces serían las épocas adecuadas para la poda según el tipo del árbol y el objetivo, ¿no? ¿Con qué objetivo? Si es de formación, producción, rejuvenecimiento o sanitario. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta las épocas adecuadas para la poda, pasemos ya a conocer a las técnicas de corte y seguridad en la poda. Y esto es importantísimo. Ya, entonces, primero tenemos el corte de V, ¿no? Que se utiliza pues para realizar cortes limpios en ramas que se van a eliminar. Y pues se hace un corte en forma de V en la parte superior y un corte de salida en la parte inferior. Ya, así es. ¿Ok? Muy bien. El corte de V es ideal para evitar que la corteza ¿no? La corteza se rasgue y pues permitir que el árbol sane rápidamente. Por eso es importante adecuar pues este corte en V. Y luego tenemos el corte de bypass, ¿no? Que se utiliza pues tijera de podar bypass que tienen dos cuchillas que se cruzan. Y esto permite hacer cortes limpios y precisos. Y su uso pues es recomendable, ¿ya? Para ramas verdes y sanas, proporcionando un corte limpio que minimiza el daño. Y luego tenemos el corte de desgarro. Pues ya esto, el corte de desgarro, ¿no? Cuando se corta, ¿no? Una rama grande y puede causar desgarros. Entonces, para evitar esto, se debe hacer un primer corte en la parte, ¿no es cierto? En la parte inferior de la rama, o sea, un corte de alivio antes de cortar desde arriba. ¿Ya? Eso es. El corte de desgarro pues se utiliza para prevenir el desgarro de la corteza y el daño a la parte del árbol. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Y luego tenemos corte en ángulo. ¿Ya? Corte en ángulo. Pues igual, hacer cortes, ¿no? En un ángulo aproximadamente de 45 grados, como ya les mencionaba, y este corte en ángulo pues eh, nos va a permitir un mejor drenaje del agua y se va a evitar la acumulación de agua. Por defecto, entonces, se va a reducir el riesgo de pudrición y ataque de enfermedades. Así es. Y para terminar con las técnicas de corte, tenemos corte de renovación. Y corte de renovación, pues implica cortes ramas viejas, no a una altura adecuada, para promover el crecimiento de nuevas ramas. Y esto pues ayuda a rejuvenecer el árbol y a mejorar su producción. Definitivamente. ¿Ok?
Muy bien. Eh, bueno, y por otro lado tenemos las técnicas de seguridad que también debemos tener en cuenta al realizar las podas. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos uso de equipo de protección personal, lo que son los EPPs. Ahí tenemos, creo que ya hemos mencionado, aunque no eh, completo, ¿no es cierto? Solamente guantes como complemento a las herramientas, pero aquí tenemos más completo. Lo que son los guantes, gafas de seguridad, botas resistentes de los cascos, ¿ya? Cuando vamos a realizar las podas. Como ya hemos mencionado, pues los guantes es para proteger las manos de cortes y espinas. Y las gafas, ¿no? Gafas de seguridad es para proteger los ojos de cualquier escombro volador, ¿ya? Así es. Y las botas resistentes, preferiblemente con, ¿no? Con puntera de acero para proteger los pies, ¿ya? Así es. Por otro lado, para cerrar con los EPPs está el casco. Igual es importante usar casco de seguridad cuando se trabaja en altura o cerca de ramas grandes. Ya, así es. Entonces, ahí incluso en la fotografía podemos visualizar, ¿no? Una persona con los EPPs completos. Así es. ¿Ok? Muy bien. Eh, y luego tenemos manejo seguro de herramientas. Ya, entonces, cuando hablamos de manejo seguro de herramientas, tenemos que considerar, ¿no? Herramientas afiladas, ¿no? Cortas lejos del cuerpo y mantener el área despejada. Por lo tanto, pues tenemos que asegurarnos de que todas las herramientas estén bien afiladas y en un buen estado, ¿ya? Aparte de ello, las herramientas desgastadas, ¿no es cierto? Ellas son más propensas a causar accidentes. Por esa misma razón, es importantísimo mantener, ¿no? Las herramientas afiladas, es siempre asegurarnos de que todas las herramientas estén bien afiladas y en buen estado. Así es. Y luego tenemos el de cortar lejos del cuerpo. Por lo tanto, cuando vamos a hacer cortes, siempre pues hay que dirigir la herramienta lejos del cuerpo y de otras personas, ¿ya? Para evitar accidentes. Por el otro lado, también hay que mantener eh, el área despejada, ¿ya? Mantener el área despejada, por lo tanto hay que evitar pues eh, que haya obstáculos en el área de trabajo para prevenir caídas, definitivamente. Que tenemos precauciones al trabajar en altura, ¿ya? Así es. eh, Como escaleras estables, además, ¿no? Nunca al alcanzar y uso de arneses. Ya son las precauciones al trabajar en altura. Entonces, tenemos que usar pues escaleras de buena calidad y asegurarnos de que estén bien apoyadas. Y nunca alcanzar, o sea, al trabajar pues en una escalera, no extender el cuerpo hacia un lado. Ahí muchas veces muchas personas se han caído al realizar, ¿no? O al extender el cuerpo hacia un lado. Ya, así es. Entonces, hay que bajar y reposicionar la escalera si es necesario para poder alcanzar a las ramas que no hemos podido alcanzar. Otro, uso de arneses. Pues en caso de la poda de árboles altos, igual es recomendable utilizar arneses de seguridad. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Porque después te caes y, mm, ¿no es cierto? Un problema. Así es. Luego tenemos manejo de productos químicos, como desinfectantes y selladores, ¿no? Donde tenemos que usar guantes y mascarillas al manejar productos químicos para evitar la inhalación y el contacto con la piel. Y por otro lado, también hablemos de almacenamiento adecuado. Por lo tanto, pues tenemos que mantener los productos químicos en lugares seguros y etiquetados correctamente, ¿ya? Para tener
para hacer un manejo adecuado de productos químicos, ¿ya? Porque vamos a trabajar con desinfectantes y selladores, que sí son tóxicos leves, ¿ok? Muy bien. Eh, bueno, ahora sí, ahí estaríamos cerrando con lo que es la técnica de POA. Y ahora pasemos a técnica de injerto. Y para ello, pues tenemos tipo de injerto y su aplicación. Ya entonces tenemos injerto de yema, injerto de púa y injerto de aproximación. Ok, muy bien. Vayamos primero por el injerto de yema. Pues el injerto de yema, pues consiste en utilizar una yema, o lo cual también se conoce como brote de la planta, ¿no? Que se desea propagar, que es una variedad deseada lo que queremos propagar. Y esto pues tenemos que injertarla en el patrón, que es la planta base. Y para ello tenemos técnicas, ¿no? De injerto de yema. Tenemos injerto en T y también tenemos injerto de chip. Así es. Entonces, em, pues se hace un corte en una forma de T, así como podemos ver aquí en la figura 2, ya en la corteza del patrón, donde se va a injertar la yema. Luego viene el injerto de chip. Igual se corta pues una porción de yema, así como en la figura 1, ¿ya? Con un trozo de corteza que injerta en un corte en el patrón, que ya está listo. Y luego ya lo injertamos, ¿no? Y lo sellamos ya con la cinta, ¿no? Que es la cinta de injerto, ¿cierto? Al final, como resultado, vamos a tener yema ¿no? En brote, en desarrollo, como en figura 5, ¿ya? Hacia las aplicaciones. Pues es comúnmente utilizado en la propagación de árboles frutales como cítricos y manzanos. Y es ideal pues para injertar variedades de un árbol en un patrón que ya tiene buen enraizamiento y permite la producción de múltiples variedades en un solo árbol, definitivamente. ¿Ya? Entonces ahí está injerto de yema. Y ahora tenemos injerto de púa. Y el injerto de púa, pues injerta un segmento de tallo, lo que es púa, y que tiene pues una o varias yemas en el patrón, ¿ya? Así, o sea, una o varias, así como podemos ver dos, tres incluso, ¿ya? Comúnmente vamos a trabajar con uno y dos, ¿ya? Así es. Igualmente tenemos las técnicas, injerto de púa simple, que es de una, y injerto de púa doble. Injerto de púa simple, pues se corta la púa en un extremo, ¿no? En ángulo y se inserta en un corte en el patrón. Así es. Em, bien, y luego tenemos injerto de púa doble, ¿no? Que se cortan la punta de la púa en forma de cuña, ¿no? Y se insertan en el patrón, así como podemos ver aquí en la fotografía. Las aplicaciones, pues es usado para propagar una variedad específica de un árbol frutal como peras y ciruelas. Y es adecuado para árboles que tienen un sistema radicular fuerte y saludable. Y pues permite un crecimiento rápido de la nueva variedad, ¿no? Debido a la disponibilidad de nutrientes de un patrón saludable. Definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Tendríamos injerto de aproximación. Por lo tanto, pues el injerto de aproximación implica unir dos plantas, lo que es el patrón y el injerto, y son cortadas completamente, ¿no? Y se espera pues que las partes injertadas se fusionen. Ya así es. La técnica, pues se hace un corte en el tallo de ambas plantas, ¿no? Que se van a injertar, que se unen las partes cortadas, así como podemos ver aquí en la figura. Y luego lo amarramos, ¿no? Con la cinta de injerto y dejamos crecer juntas hasta que se fusione, ¿no? Hasta que se une. Así es. Esto es el injerto por aproximación. Y luego tenemos lo que son las aplicaciones. Y pues es bastante útil para injertar plantas que son difíciles de injertar mediante otros métodos. Y es comúnmente utilizado en la propagación de plantas ornamentales y algunos árboles frutales. ¿Ya?
Así es, y permite que el injerto tenga pues un acceso a nutrientes de ambas plantas durante el proceso de fusión, lo que puede aumentar las tasas de éxito, definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Eh, y ahora es importante conocer los procesos de selección de patrones y vástagos para mayor compatibilidad. Entonces vayamos por la selección de patrones. ¿Cómo tenemos que seleccionar patrón? Pues para selección de patrones, lo que tenemos que considerar es la compatibilidad genética, resistencia a enfermedades, adaptación a las condiciones locales, las características de crecimiento y finalmente lo que es el tipo de fruto y calidad. Por lo tanto, en la selección de patrones, tenemos que ver, ¿no? O determinar patrones que sean genéticamente compatibles con el vástago, o sea, con el injerto. Generalmente es más probable que las variedades de la misma especie o género sean compatibles. Por ejemplo, los cítricos ¿no? que se injertan mejor entre ellos, como el limonero y el naranjo. Así es, ya es una compatibilidad genética. Por otro lado, también tenemos que seleccionar patrones que sean resistentes a enfermedades comunes en la región donde se va a cultivar. Y esto pues aumenta la longevidad del árbol y su productividad, definitivamente. ¿Qué más podemos hablar aquí? También adaptación a las condiciones locales. Por lo tanto, elegir patrones que sean adecuados, ¿no? Tenemos que elegir patrones que sean adecuados para las condiciones climáticas y del suelo de la zona, y patrones adaptados a condiciones específicas de temperatura, humedad, de tipo de suelo, ¿no? Que mejoran la salud y el crecimiento del árbol. Así es. ¿Qué tenemos? Características de crecimiento. Por lo tanto, pues tenemos que considerar patrones que ofrezcan características deseables como un sistema radicular fuerte, crecimiento y vigoroso, ¿ya? Y una altura y forma adecuadas para facilitar la cosecha y el manejo. Otro, tipo de fruto y calidad. Pues algunos patrones pueden influir en la calidad y el tamaño del fruto, por lo que es importante seleccionar patrones que mejoren pues estas características en el vástago, o sea, ya en el resultado del injerto, ¿no? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos la selección de vástagos, ¿ya? Selección de vástagos, o sea, del injerto. ¿Ok? Entonces, para ello, igual para la selección de vástagos, tenemos que tener en consideración variedades productivas, el estado de salud, época de recolección, tamaño y madurez. Entonces, tenemos que elegir variedades de vástago e injerto que sean conocidas por su alta productividad y calidad de frutos. Por lo tanto, también tenemos que investigar pues sobre las variedades que se adapten mejor a la región y a las condiciones locales. Igual manera, tenemos que utilizar vástagos ¿no? que provengan de plantas sanas y vigorosas. Y de la misma manera, pues, de la misma manera hay que inspeccionar también los vástagos para asegurarnos de que no presenten signos de plagas o enfermedades. Por otro lado, hay que recoger, ¿no? Las yemas o los vástagos o los injertos, ¿no? En la época adecuada, ya generalmente durante la fase de crecimiento activo o latente, ¿no? Según el tipo de planta. Pues esto asegura que los yemas o los injertos, material de injertos, sean jóvenes y tengan un alto potencial de crecimiento. Por otro lado, pues hay que seleccionar yemas e injertos que sean del tamaño adecuado, ni demasiado delgados ni demasiado gruesos, ¿no? Y que tengan al menos pues una yema sana. ¿Ya? Entonces, los vástagos jóvenes suelen tener una mejor tasa de éxito en el injerto. Y aquí creo que tenemos los vástagos, ¿no? Ahí, este, para, para el injerto, ¿no es cierto? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y aquí, pues tenemos prácticas de injertos en distintas especies de árboles frutales, ¿ya? Tenemos ejemplos.
¿Ok? Muy bien. Bueno, hasta ahí con lo que es la técnica de injerto. Y ya todos los procesos, aquí ya vamos a ver ya las prácticas, ya ejemplos de injertos distintas de especies de árboles frutales. Primero vayamos en cítricos. Ejemplo como naranjo, limón, mandarina. Y entonces aquí tenemos las técnicas de injerto recomendada como injerto de yema en forma de T e injerto de púa. ¿Ya? Así es. Entonces, eh, tenemos las siguientes consideraciones, ¿no? Cítricos. Pues hay que realizar el injerto durante la época de primavera, cuando los brotes están activos, ya están latentes. Y de la misma manera hay que elegir patrones como el limonero o el naranjo amargo, que son comunes y compatibles. Así es. ¿Ok? Muy bien. También tenemos que asegurarnos de que la yema sea fresca y se recoja de las plantas saludables. Y seguir el proceso de injerto de yema o injerto de poa, que ya acabamos de ver. Ya está. Y tenemos injerto de manzano, ¿ya? Manzano. Entonces tenemos la técnica de injerto recomendada, como injerto en T o también injerto en chip, ¿ya? Así es. Igual tenemos las ciertas consideraciones. Eh, bueno, también se ha practicado, pues, en algunos casos lo que es el injerto de púa, pero teniendo más resultado el injerto en T o en chip. Entonces, el injerto en manzano, pues, se realiza preferentemente a finales del invierno o a principios de la primavera. Por lo tanto, pues, hay que usar patrones enanos, ¿no? Y se desea, pues, limitar el tamaño del árbol, ya que cuando no es injertado, pues, crece alto, ¿no es cierto? Entonces, eso no es adecuado para la cosecha, mientras que vamos a tener plantas enanos, ¿no? Un tamaño limitado nos va a facilitar para realizar ciertos labores y más que todo la cosecha. Así es, ¿ya? Y pues los vástagos deben, ¿no? Deben provenir de variedades que sean bien adaptadas a la zona, ¿no? Al contexto, el lugar donde tenemos en nuestro cultivo. ¿Ok? Muy bien. Y tendríamos también la pera, ¿ya? También tenemos lo que es la pera. Entonces tenemos, ¿no es cierto? Técnicas de injerto recomendada, ¿ya? ¿Ok? Entonces tendríamos injerto de púa y de yema, ¿ya? Igual para la peral, ¿no es cierto? Consideraciones. Pues hay que realizar el injerto en primavera. ¿Ya? Es buenísimo en primavera. Y hay que seleccionar patrones como lo que es el Piros caliriana o otros que sean resistentes a las plagas. Es una variedad de pera, ¿no? Peral. Y es buenísimo. Y hay que mantener, ¿no? Los injertos protegidos de la deshidratación. Así es. Y por otro lado tenemos a durazno. Y entonces ahí tenemos la técnica de injerto recomendada. Y tenemos injerto de POA o de chip, ¿ya? Consideraciones. Pues el injerto se lleva a cabo en primavera antes del brote, o sea, a los inicios de primavera. Y hay que usar, pues, que patrones que sean resistentes a la enfermedad, ¿no? Del hongo de la madera, ¿ya? O como el durazno, lo que es el Halford, ¿ya? Eso es. Entonces el durazno Galford es buenísimo para usar como patrón. Y luego tendríamos las yemas, lo que deben ser de un crecimiento saludable, ¿ya? Crecimiento saludable, eso es importantísimo, ¿ok? Muy bien. Eh, También tenemos ejemplos con lo que es el ciruelo y almendro, ¿ya? Vayamos por ciruelo. Técnica de injerto recomendada
tenemos para ciruelo injerto de púa y por aproximación, ya en ciruelo. Sí, así es, por injerto de aproximación. Consideraciones. Pues hay que realizar el injerto a, ¿no es cierto?, a fines o a finales del invierno o a principio de primavera. Hay que utilizar pues patrones resistentes a enfermedades como el patrón de ceruelo, lo que es el, el Julien, ¿no? El Sten Julien, que es una variedad resistente a enfermedades. Entonces, para patrón es buenísimo el ceruelo. ¿Ya? Además, mencionar que en ciruelo, aparte de injerto de púa y aproximación, también se ha practicado injerto de púa, pero siendo más recomendable injerto de, no, mejor dicho, ¿no? Lo que es el injerto de púa, ¿ok? Y hay que mantener pues condiciones de humedad adecuadas durante el proceso de injerto. Así es. Y bueno, tenemos lo que es el almendro también, ¿ya? Almendro. Eh, Técnica de injerto recomendada para almendro. Ahí está el injerto de púa y de yema, ¿ya? Y tenemos las siguientes consideraciones. Pues los injertos se deben hacer a fines del invierno o también a principio de la primavera, donde tenemos que elegir patrones que sean tolerantes a la salinidad del suelo y proteger los injertos del sol directo, definitivamente. ¿Ya? Así es. Entonces, bueno, ahí tenemos pues la práctica de injertos, ¿no es cierto? En distintas especies de árboles frutales. Hemos visto las técnicas de injerto recomendadas y siguientes consideraciones en cada especie frutal mencionado. Así es. Ok, muy bien. Entonces, prácticamente pues son puntos importantísimos que hemos desarrollado. Y pues más bien eh, las personas que estaban tal vez ahí en vivo, pues les recomiendo a seguir participando a nuestros cursos, ¿no es cierto? Eh, para, ¿no? Para poder de repente pues hablar de todo lo que hemos desarrollado aquí en lo que son las prácticas de injertos en distintas especies de árboles frutales, en cítricos, en manzano, en peral, durazno, ceruelo, almendro y entre otras frutales que tenemos, ¿no? Para poder de repente pues hablar detalladamente, ver paso a paso. ¿Por qué? Porque es bastante, digamos, bastante amplio el curso, por lo tanto, pues tal vez en una hora no podemos abarcar tanto, pero lo que sí hemos desarrollado en este curso son procesos, bases fundamentales que tenemos que tener en consideración para una buena práctica de poda y para una buena práctica de injerto y tener no éxito, ¿no es cierto?, en las técnicas que hemos desarrollado, ¿ya? Pero sobre todo la clave pues está en ponerlo en práctica en nuestro campo, porque simplemente eh, tenemos la teoría y de repente no ponemos en práctica en nuestro campo, es prácticamente pues nos vamos a olvidar, ¿ya? Tampoco hay que entender de que práctica tampoco solito no anda. Hay que tener claro de que la práctica sin la teoría es ciega y la teoría sin práctica es cojo. Así es. Entonces, por ahí los dos van de la mano, 50-50. Así que, pues, mis recomendaciones a todos los participantes, ponerlo en práctica todo lo aprendido. Así es. Y bueno, muchas gracias pues a todos por su participación a este curso y pues tenemos los números de la institución de Centro de Capacitación e Innovación Global para que puedan gestionar el material de la clase grabada, la certificación,
¿no? Entre otras. Si habría alguna consulta, duda respecto al tema desarrollado, igual en la parte inferior tienen mi correo, mi número de WhatsApp para que puedan hacer al interno, ¿no? Para que puedan hacer sus preguntas. Definitivamente. Aquí lo tienen, ¿no? En la parte de abajo. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias una vez más a todos los participantes y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches y muchas bendiciones. Gracias.